Buen día, mi nombre es Yesenia López Cabra, soy estudiante de la licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad del Sur y de acuerdo a la materia de Psicoterapia 2, hoy hablaré sobre la terapia centrada en el cliente. Bueno, a manera de introducción, se puede definir a la terapia centrada en el cliente como un enfoque humanista que se ocupa de las formas en que las personas se perciben a sí mismas conscientemente. Fue creada por el psicólogo estadounidense Carl Rogers y este enfoque centrado en la persona pues afirma que los seres humanos tienen una tendencia innata a desarrollar su máximo potencial. Sin embargo, pues esta capacidad puede ser ya sea bloqueada o distorsionada por nuestras experiencias de vida, en particular las que afectan pues a nuestro sentido de valor. Y aquí el psicoterapeuta, de este enfoque, pues funciona para entender la experiencia de un individuo desde su punto de vista. Y el terapeuta tiene que valorar positivamente el cliente como persona en todos los aspectos de su humanidad, mostrándose abierto y también muy genuino. Y esto es vital para ayudar a un individuo a que se sienta aceptado y pueda entender mejor sus sentimientos, esencialmente para ayudarles a volver a conectar con sus valores internos y el sentido de la propia valía. Es decir, que aprecie, que el sujeto pueda apreciar sus características. Y bueno, esta reconexión con sus recursos internos, pues va a permitir encontrar su propio camino para seguir adelante. Y el propósito central de este enfoque pues es facilitar la tendencia hacia la autorrealización del cliente y la autorrealización pues es esta creencia de que todos los seres humanos persiguen lo que pues es mejor para ellos. Y este tipo de terapia pues facilita el crecimiento personal y las relaciones de un individuo, por lo que les permite explorar y utilizar sus propias fortalezas y la identidad personal. Y un terapeuta centrado en la persona pues va a ayudar a este proceso y también va a proporcionar apoyo vital. Comenzando con un poco de la historia de Carl Rogers. Nació en Chicago en 1902 y comienza a interesarle la agricultura ya que pasó su adolescencia en la granja de su familia, así que decide estudiar ciencias agrícolas, luego estudia teología para pues finalmente acabar estudiando psicología. Comienza a realizar trabajos con niños, pero las ideas de Freud no lo convencen y el enfoque conductismo pues no le interesa y tampoco se ve cómodo con los temas que este enfoque llega a tocar. Y la idea principal de Rogers es que las personas tienen recursos, los cuales tienen capacidad para autocomprenderse y también de poder cambiarse. Y para poder potencializar al individuo, pues es necesario un clima facilitador y esto para que se sientan muy seguros y también muy validados. Y de esta hipótesis nace la terapia no directiva, en donde los terapeutas tienen mucho poder, es más representativa del psicoanálisis o de la terapia conductual. Y existieron muchos giros teóricos cada vez más centrados en los recursos de las personas. Entonces el nombre pasó a ser primero enfoque centrada en el cliente y Rogers prefirió llamarla enfoque centrado en la persona. Y al principio comenzó siendo terapia individual, pero con el tiempo comenzó a aplicarse al trabajo con parejas y con grupos. Bueno, de acuerdo al tema de visión de la persona, Rogers nos menciona que el ser humano en especial está dotado de un instinto innato para el progreso dominado tendencia actualizadora. Y esta tendencia lleva al individuo a realizar una búsqueda constante de autorrealización. Así que el ser humano es un organismo más, es decir, es un todo, es este complemento de cuerpo y mente. Y como se mencionó con anterioridad, si el ser humano está en contacto con un ambiente
que es muy apropiado, donde también pueda sentirse cómodo, pues va a poder desarrollar sus potencialidades. Y este proceso pues es muy biológico, ya que si un ser vivo es guiado por su experiencia, pues va a tratar de satisfacer sus necesidades. Y a eso se le va a denominar yo organismo. El ser humano está, y bueno, perdón, bajo este efecto de la tendencia actualizadora, el ser humano va a estar en un constante cambio y también en una constante transformación de aspectos positivos. Por ejemplo, cada vez va a ser más independiente o cada vez va a ser más responsable. Y aquí la principal diferencia entre los humanos y el resto de los organismos reside en la capacidad de ser conscientes en todo lo que pues, nos sucede en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y poder simbolizar pues, esta experiencia permite que el humano aprenda y piense. Y utilizando esta información o ese aprendizaje obtenido en situaciones futuras. Es decir, lo que aprendió en lo que aprendió de las experiencias pasadas, pues va a utilizarlo para las situaciones futuras. Entonces, esta capacidad de poder pensar y de poder aprender, pues hace que se desarrolle el autoconcepto, que va a estar constituido de creencias y valores. Y estas creencias y valores, pues son senderos para que el sujeto pueda descubrir su sentido de vida. Y el yo-organismo se desarrolla en un contexto social y es muy importante estas valoraciones que nos hacen los demás y también la evaluación que nos hacemos de nosotros mismos. Y esta está determinada por los mensajes de los demás. Es decir, si somos tratados por los otros con una consideración positiva, es decir, si nos aceptan, se desarrolla un autoconcepto positivo y también el sujeto va a desarrollar seguridad. Y si esto llega a conseguirse, pues la persona va a estar en estado de congruencia porque es capaz de sentir y comunicar adecuadamente su experiencia psicológica con los demás. Bueno, de acuerdo a la patología y de acuerdo también a lo que se mencionó con anterioridad, eh, la patología aparece cuando la persona pues no es aceptada por las personas más importantes de su entorno y entonces pues no hay esa consideración positiva que mencioné antes. Y cuando estas críticas pues no encajan con la idea que tiene de sí misma, pues la persona va a entrar en un estado de incongruencia y comenzar a actuar de acuerdo conforme a lo que los demás demandan o quieran. Y de acuerdo a esto, pues la persona se centrará en una búsqueda constante de la aceptación externa y pues renuncia a seguir en contacto con su propia experiencia, que es la del yo organismo. Y esta es la que pues mantiene en marcha a esta tendencia actualizadora. Y el resultado de esto es que el autoconcepto pues se va a transformar y la manera en la que se ve el sujeto pues va a ser muy dependiente a la valoración de los demás. A esto de querer ser aceptado y de llenar esas expectativas ajenas. Y pues gracias a esto, pues ya no se va a guiar por sus propios valores. Y de acuerdo a esto, se puede decir que el estado de incongruencia se debe que el autoconcepto pues no será compatible con esta tendencia del organismo. Em, con esta tendencia del organismo a poder desarrollarse. Y es decir, que pues la persona va a dejar de confiar en sus propias capacidades y hace que se pueda perder el contacto con la experiencia. Y entonces la tendencia actualizadora pues se va a enfocar en proteger al yo ante las experiencias negativas y esto da como resultado pues un yo más rígido, es decir, es gobernado pues por creencias negativas sobre cómo el sujeto debe actuar para pues llenar estas expectativas ajenas que se ha creado y pues para que más que nada gane este reconocimiento de los otros, que es lo que más que nada se busca.
De acuerdo al tratamiento, en los objetivos, pues la tendencia actualizadora pues va a tener como un rumbo muy específico en cada persona, pues ya que cada persona tiene sus propios fines y sus propios objetivos a seguir. Y esto dependerá mucho de las experiencias pasadas y el cómo viven en el presente. Y de acuerdo a esto, el terapeuta centrado en la persona pues no establece objetivos, ya que los clientes, de acuerdo a la evolución de la terapia, pues van a encontrar sus propios objetivos y la dirección a la que van a dirigir su vida. Sin embargo, hay una serie de resultados que son deseables porque las personas sanas tienen un funcionamiento que cumple las siguientes indicaciones y que es la primera, la apertura a la experiencia. Y aquí pues las personas tienen la capacidad de escucharse a sí mismas y también de escuchar a los demás. Y tienen la capacidad también de estar en contacto con sus emociones, es decir, que pueden comprender sus emociones y saber cuándo sienten algo. La segunda es la habilidad para vivir plenamente cada momento y esta se deriva de la confianza y la apertura con la experiencia y que cada experiencia que la persona viva le ayuda a tener confianza en el futuro. O sea, que le va a dar las herramientas necesarias para poder utilizar el aprendizaje de las experiencias, pues para tener una vida como más plena. La tercera es la confianza en el que la confianza en el contacto con la experiencia y esta va a guiar al sujeto a un proceso de actualización y a que realice lo que sienta que es correcto. También está la percepción de libertad, de que el sujeto tiene que estar consciente de de que es responsable de sus acciones y de las consecuencias que éstas les va a llegar, pues va a llegar a tener. Y la creatividad, que esta va a permitir que el sujeto se adapte a las condiciones cambiantes de la realidad. Hablando sobre el terapeuta, pues el objetivo del terapeuta será establecer una sólida relación terapéutica, que es fundamental, ya que como mencionamos anteriormente, para que el sujeto pueda potencializar su autoconcepto, pues debe estar en un ambiente muy facilitador, donde se sienta cómodo. Y el terapeuta debe ser muy empático con el cliente para poder conocer y comprender su problemática y así obtener una visión como más eficaz del sujeto, de tener como una comprensión más extensa de cómo se siente el cliente. De acuerdo a las técnicas, en la terapia centrada en la persona, pues la propia relación terapéutica es la técnica para ayudar a que la persona progrese. Como se había mencionado antes, la idea principal es que pues todas las personas tienen la capacidad a entender sus circunstancias y también de poder enfrentarse a ellas. Así que el terapeuta debe crear una fuerte relación terapéutica para que el cliente pues se sienta aceptado y también se sienta seguro. Y para que así con la evolución de las sesiones pues pueda reactivar su tendencia actualizadora y comience a realizar sus propios cambios. Y para que este proceso se lleve a cabo, hace falta primero que dos personas estén en contacto psicológico, es decir, que se pueda crear una relación en donde cada una influya a la otra. En segundo, pues que un cliente esté en estado de no congruencia, es decir, que no concuerde su autoconcepto con su experiencia. Que la persona esté padeciendo por esta crisis de vulnerabilidad o angustia, pero aún así que sea como muy experta o que se conozca a sí misma para que se pueda realizar una potencialidad. O sea, que el sujeto también quiera como realizar esta actualización. En tercero, pues que un terapeuta en estado de congruencia. Y aquí el terapeuta pues debe tener actitudes muy establecidas en las que va a basar su interacción con el cliente. Que la primera es que debe ser congruente en la relación, es decir, que pues el terapeuta sea el mismo
que sea consciente de lo que ocurre en la conversación y si es oportuno, pues poder comunicárselo al paciente. También que haya una consideración positiva hacia el cliente, es decir, que pues acepte al cliente en su totalidad y tenga esta visión positiva pues hacia él. Y también está la comprensión empática, que creo que personalmente esta es una de las más importantes para que se establezca una buena relación terapéutica. Y aquí el terapeuta debe tener esta habilidad de crear un ambiente adecuado que le permita conocer la estructura del sentir del cliente y que también comunique la comprensión de la problemática y el cómo se siente. Y esta pues es de suma importancia, ya que como mencionábamos antes, la empatía abre paso a crear un ambiente de comodidad para el cliente y esto es de suma importancia para que el cliente se pueda potencializar adecuadamente. Y por último, es fundamental que el cliente perciba la comprensión empática del terapeuta. Por eso, él debe comunicar una parte de lo que va entendiendo en relación a la problemática del cliente. Y bueno, como pudimos observar, el terapeuta debe crear un ambiente de empatía con el cliente, conocer la estructura de su sentir desde los propios ojos del cliente, y es un terapeuta muy colaborador, ya que devuelve lo que va comprendiendo acerca de lo que dice el cliente. Y este clima de aceptación pues tiene el objetivo de activar la tendencia actualizadora y así la persona pues comienza a crear nuevas alternativas para su vida. Así la empatía pues es una cuestión de actitud y no de una técnica en particular. Y en esta práctica de empatía, Rogers nos proporciona dos técnicas básicas en las que se van a plasmar estas actitudes del terapeuta en las sesiones. Y estas son el reflejo, que aquí el terapeuta devuelve con sus propias palabras lo fundamental de las emociones que el cliente va expresando. Y el segundo es este parafraseo, que devuelve a los clientes un resumen de lo que se va entendiendo. Y bueno, a manera de conclusión, podemos identificar la importancia de la empatía durante las sesiones con el cliente y este es un paso fundamental para que se pueda crear un ambiente en donde el cliente se sienta aceptado y pueda desarrollar el autoconcepto y descubrir sus propios objetivos y el camino a donde va a guiar su vida. También el terapeuta es una pieza clave, una pieza fundamental para que el cliente pueda obtener esta actualización que debe realizar para obtener una vida plena. Y también hay que destacar la importancia de las críticas de las personas importantes de nuestro entorno en la creación de patologías. El cómo el sujeto debe sentirse aceptado para poder actualizarse y de no serlo, comienza a crear valores o a comportarse de acuerdo a cómo la sociedad quiere o a cómo estos seres queridos quieren y a llenar estas expectativas ajenas y pues el sujeto deja de enfocarse en sí mismo y lo único que necesita es que pueda ser aceptado llevándolo a generar patologías que afectarán cualquier ámbito en su vida cotidiana. Y gracias por la atención prestada. Espero que la presentación haya enriquecido sus conocimientos y se hayan comprendido los temas en su totalidad.